Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder del partido Junts, ha aprovechado la ocasión del día de Nochebuena para enviar un mensaje claro y contundente al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, advirtiendo sobre el futuro de la relación entre su formación y el Ejecutivo Central. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, Puigdemont ha dejado patente que el apoyo de Junts al gobierno socialista no está garantizado y que la relación de confianza que existió en el pasado se encuentra actualmente en una situación muy delicada. Según el líder de Junts, el respaldo de su partido a la investidura de Sánchez fue en su momento una concesión, no un apoyo incondicional ni permanente. Este apoyo, argumenta Puigdemont, fue condicionado a ciertos compromisos que no se han cumplido, lo que ha provocado una notable pérdida de confianza por parte de su formación. Antes de continuar, suscríbete si crees que deberían de ir a prisión Puigdemont y Sánchez. Puigdemont ha sido muy claro al señalar que no renovará su confianza en Pedro Sánchez mientras persista lo que considera una estrategia perjudicial para los intereses de Cataluña. El líder de Junts ha señalado que la actitud tanto del presidente del gobierno español como de su representante en Cataluña, Salvador Illa, es uno de los principales factores que alimentan su desconfianza. Según Puigdemont, el comportamiento del PSC, el partido de Illa, en lo que respecta a la cuestión catalana, tiene como objetivo debilitar la región y sus instituciones, empujándola hacia una decadencia social, económica, lingüística y nacional. Para el expresidente catalán, las políticas que Illa defiende son un intento por parte del gobierno central de desmantelar los avances históricos de Cataluña y reducir su autonomía en beneficio del Estado español, algo que considera inaceptable. La crítica de Puigdemont hacia Salvador Illa es particularmente feroz, pues lo considera responsable de una estrategia que, según él, no solo ignora las reivindicaciones legítimas de Cataluña, sino que también busca la subyugación cultural y política de la región bajo el control del Estado central. En su intervención, Puigdemont ha señalado que Illa representa lo que él denomina un proyecto españolista, que según su opinión está diseñado para negar la identidad catalana y su derecho a decidir su futuro. En este sentido, Puigdemont ha hecho hincapié en que la presencia de Illa en el panorama político catalán está estrechamente vinculada a la perpetuación de este proyecto, que, en su opinión, se basa en el rechazo a la autodeterminación de los catalanes y en la negación de su derecho a decidir su futuro como nación. El exiliado líder independentista también ha reconocido que, desde que Junts facilitó la investidura de Pedro Sánchez, la relación entre su partido y el gobierno central ha sufrido un deterioro notable. Puigdemont ha afirmado que su partido, en un gesto de pragmatismo político, optó por apoyar la investidura de Sánchez con la esperanza de que este respaldo daría lugar a un diálogo sincero sobre la cuestión catalana y a una serie de medidas concretas que permitieran avanzar en la resolución del conflicto. Sin embargo, según Puigdemont, la reacción del gobierno de Sánchez ha sido muy diferente a lo esperado, ya que el Ejecutivo ha interpretado el apoyo de Junts como un cheque en blanco, es decir, como un respaldo sin condiciones. Esta interpretación ha generado una profunda desconfianza en Junts, ya que no ha habido una reciprocidad por parte del gobierno, ni en el reconocimiento de las demandas catalanas, ni en la implementación de medidas que aborden las cuestiones fundamentales de los independentistas, como el derecho a la autodeterminación y la amnistía para los presos políticos. A lo largo de su mensaje, Puigdemont ha dejado claro que la falta de cumplimiento de los compromisos por parte de Sánchez y su gobierno es la principal causa de la creciente desconfianza que Junts siente hacia el Ejecutivo. El líder independentista ha insistido en que, aunque su partido facilitó la investidura de Sánchez, no lo hizo de manera ciega ni incondicional, sino con la esperanza de que existiera una voluntad real de encontrar una solución negociada al conflicto catalán. Sin embargo, el comportamiento del gobierno español, en su opinión, ha sido más una cuestión de apariencias y de intentar solucionar el problema de forma superficial, sin abordar de fondo las causas que lo originaron. En este sentido, Puigdemont ha cargado duramente contra la figura de Salvador Illa, quien, a su juicio, ha aprovechado cada oportunidad para presentar su gestión como un balance positivo, pero sin abordar los problemas reales de Cataluña. Según el líder de Junts, Illa ha preferido seguir promoviendo la propaganda del nacionalismo español, mientras ignora la creciente movilización en Cataluña a favor de la autodeterminación y el derecho a decidir. En lugar de reconocer los avances logrados por el movimiento independentista y la legitimidad de la demanda de independencia, Illa ha optado por una estrategia de minimización del proceso y de deslegitimación de las voces que defienden la autodeterminación de Cataluña. Puigdemont ha lamentado que, a pesar de que Salvador Illa lleva poco más de 5 meses en el cargo de presidente de la Generalitat,
ya ha demostrado una actitud despectiva hacia la memoria histórica del independentismo catalán. El líder de Junts considera que Illa no solo ignora las demandas legítimas del pueblo catalán, sino que, además, está intentando borrar una parte fundamental de la historia reciente de Cataluña, en la que millones de personas se han movilizado por la independencia y por los derechos civiles. Para Puigdemont, esta actitud no solo es un error político, sino una afrenta a la dignidad de los catalanes que han luchado por su libertad y por el reconocimiento de su derecho a decidir. En su crítica a Illa y al PSC, Puigdemont también ha señalado lo que considera un cambio en la postura de los constitucionalistas y monárquicos respecto al proceso independentista. Según el líder de Junts, estos sectores han venido a Cataluña con la intención de dar por superado el proceso y de restar importancia al sufrimiento que muchos independentistas han vivido a lo largo de los últimos años. Puigdemont ha afirmado que, aunque intenten maquillar la situación con propaganda y promesas vacías, no será posible ocultar la memoria de tantas injusticias cometidas contra los catalanes que defienden su derecho a la autodeterminación. En este contexto, Puigdemont ha hecho un llamamiento a los independentistas para que no pierdan tiempo en debates que no conducen a nada y que sigan luchando por la independencia, sin caer en los intentos del gobierno español y sus aliados de restar legitimidad a la causa catalana. Para Puigdemont, el sufrimiento de los independentistas, ya sea a través de la represión judicial, la persecución política o la violación de los derechos humanos, debe seguir siendo una prioridad en la agenda del movimiento independentista, que debe seguir luchando para que no se repitan los errores del pasado y para garantizar que la voz de Cataluña se escuche con fuerza. Finalmente, Puigdemont también ha aprovechado para reafirmar su postura sobre la amnistía, un tema clave en el debate actual sobre la resolución del conflicto. Según el líder de Junts, ni él ni Pedro Sánchez querían la amnistía al principio de su negociación, pero finalmente fue un derecho que tuvieron que arrancar del gobierno. Para Puigdemont, este proceso no fue fácil, y lo considera como un ejemplo más de la actitud represiva y autoritaria de un gobierno que, según él, sigue sin comprender la magnitud del conflicto catalán. En este sentido, ha insistido en que tanto Sánchez como Illa son corresponsables de la represión sufrida por los independentistas catalanes y de las heridas que aún siguen abiertas. Este mensaje de Puigdemont, pronunciado en un contexto político especialmente tenso, resalta la complejidad de la situación en Cataluña y la creciente desconfianza entre el independentismo y el gobierno de Pedro Sánchez. La postura de Junts, lejos de ser un apoyo incondicional, sigue dependiendo de las acciones concretas que el Ejecutivo español tome en relación con las reivindicaciones de los catalanes, especialmente en lo que respecta a la autodeterminación y el reconocimiento de los derechos de los presos políticos. Asimismo, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha arremetido con contundencia contra Salvador Illa, destacando lo que considera una deliberada ignorancia, por parte del exministro de Sanidad y actual líder del PSC respecto a momentos clave de la historia reciente de Cataluña. Según Puigdemont, Illa ha mostrado una actitud consciente de desdén hacia los episodios más significativos de la movilización por la independencia y la resistencia a la represión del Estado español, elementos fundamentales en la historia contemporánea de Cataluña. El expresidente de la Generalitat ha acusado a Illa de obviar el sufrimiento de miles de independentistas catalanes que han padecido persecución y represalias durante los últimos años, un sufrimiento que, en su opinión, no ha sido adecuadamente reconocido ni tenido en cuenta por el PSC. En sus duras críticas, Puigdemont señaló que no es la primera vez que, en los pocos meses que lleva en el cargo, Illa ignora esta parte esencial de la historia catalana, un hecho que para Puigdemont refleja la desmemoria histórica del PSC. Para Puigdemont, la actitud de Salvador Illa, lejos de ser una simple omisión accidental, forma parte de una estrategia más amplia por parte de los partidos constitucionalistas para minimizar y olvidar los momentos más dolorosos vividos por Cataluña durante el proceso. Según el líder de Junts, la postura del PSC no solo es una falta de respeto hacia los que han sufrido las consecuencias de la represión, sino que también constituye una ofensiva contra la memoria colectiva de los catalanes. Puigdemont ha insistido en que el PSC ha adoptado una postura totalmente opuesta a la sensibilidad de una gran parte de la sociedad catalana, especialmente de aquellos que siguen comprometidos con la causa independentista. El PSC no solo ignora, sino que también trata de silenciar la historia del sufrimiento de nuestra gente, algo que resulta inaceptable en una democracia, afirmó Puigdemont, quien subraya que la falta de reconocimiento de este sufrimiento por parte de las fuerzas constitucionalistas es una muestra más de su desconexión con las realidades y demandas del pueblo catalán. Además de sus críticas hacia Salvador Illa, Puigdemont ha denunciado lo que percibe como un intento sistemático por parte de los partidos constitucionalistas y monárquicos de dar por superado el proceso,
así como de restar importancia al sufrimiento vivido por miles de catalanes que, según el líder de Junts, siguen siendo perseguidos por su lucha por la independencia. En sus intervenciones, Puigdemont ha acusado a estos partidos de querer imponer un relato oficial, falso, que omite el dolor y las injusticias sufridas por los independentistas. Para el exiliado líder, el objetivo de esta estrategia es minimizar la magnitud de la represión vivida durante el proceso de independencia y hacer creer a la sociedad que los hechos ocurridos no son más que un mal paso, que ya puede ser olvidado. Ahora intentan decirnos que todo ha quedado atrás, que todo fue un error y que no pasa nada, aseveró Puigdemont, subrayando que tal narración no es solo falsa, sino también profundamente irrespetuosa para las víctimas de la represión. Puigdemont, lejos de aceptar este intento de desmemoria, ha instado a los independentistas a no caer en la trampa de los debates innecesarios y a no perder más tiempo en enfrentamientos estériles. En su opinión, lo que realmente debe hacer la sociedad catalana es mantener la lucha firme y constante por la independencia, sin rendirse ni dejarse distraer por los intentos de distorsionar la historia. No podemos permitir que nos engañen ni que nos hagan creer que todo está olvidado. No podemos perder el foco de la lucha por la libertad y por los derechos de todos los catalanes. La causa independentista sigue viva y fuerte, declaró Puigdemont, haciendo un llamado a la unidad y a la determinación del independentismo. En un tono especialmente tajante, el líder de Junts ha señalado que mientras continúe existiendo una persecución infame, vergonzosa y antidemocrática contra los independentistas, la lucha por la independencia debe continuar sin descanso. Puigdemont no ha vacilado en acusar al gobierno de Pedro Sánchez de ser cómplice de esta persecución, señalando que bajo su mandato, el sufrimiento de los catalanes que luchan por su libertad no solo no ha cesado, sino que se ha convertido en una práctica sistemática. Para Puigdemont, la situación actual de los presos y exiliados políticos, junto con la continua represión judicial y policial, demuestra que el Estado español sigue persiguiendo a aquellos que defienden el derecho de Cataluña a decidir su futuro. Este sufrimiento no va a ser olvidado ni ocultado por la propaganda del Estado. Cada día que pasa, la represión sigue siendo una realidad para miles de catalanes, recalcó Puigdemont, añadiendo que mientras esta persecución continúe, la lucha por la independencia debe ser constante y unitaria. Puigdemont ha sido muy claro al acusar a Salvador Illa de intentar hacer creer a la opinión pública que las graves consecuencias del artículo 155 de la Constitución, la represión política y judicial durante más de 7 años, y la persecución de los líderes independentistas no son más que un capítulo cerrado, que debe quedar atrás. Según Puigdemont, Illa está promoviendo una narrativa en la que las acciones represivas del Estado español, como la prisión de líderes independentistas, la exiliación de otros, la intervención de la autonomía catalana y el uso de la justicia como herramienta de persecución política, serían, en el mejor de los casos, un error que, ahora, con el paso del tiempo, debería ser superado y olvidado. Para Puigdemont, esta postura es completamente inaceptable, ya que considera que las acciones del Estado contra los independentistas no solo fueron injustas, sino que constituyen una clara violación de los derechos humanos que no puede borrarse de la memoria colectiva del pueblo catalán. En su opinión, el sufrimiento vivido por miles de personas en Cataluña durante estos años no puede ser minimizado ni mucho menos dejado en el olvido por los partidos que defienden el statu quo y el orden constitucional español. El líder de Junts ha dejado claro que, mientras miles de catalanes sigan siendo víctimas de la persecución política, no puede haber ningún tipo de reconciliación sin justicia, ni olvido. No se puede hacer borrón y cuenta nueva cuando el sufrimiento ha sido tan grande y tan injusto. El pueblo catalán no puede ni debe olvidar lo que ha vivido, concluyó Puigdemont, reafirmando su compromiso con la causa independentista y su determinación de seguir luchando por la libertad de Cataluña. Finalmente, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha abordado de manera contundente el tema de la amnistía, una de las principales demandas del independentismo catalán en los últimos años. Esta cuestión se ha convertido en un eje clave de la política catalana, por extensión, en un tema candente dentro del debate político en toda España. Según Puigdemont, tanto él como el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se mostraron inicialmente contrarios a la amnistía. Sin embargo, el líder de Junts asegura que fue una medida que, finalmente, tuvieron que arrancarle de las manos al gobierno español, como si fuera un derecho que les fue concedido solo tras una ardua lucha. En sus palabras, nos tuvimos que arrancar la amnistía de sus manos, unas manos aún manchadas por la represión. Con esta declaración, Puigdemont no solo subraya la obstinación del gobierno central en negar el reconocimiento de las demandas independentistas, sino que también enfatiza la persistencia de la represión,
como un factor clave en la relación entre el independentismo y el Ejecutivo español. Este mensaje de Puigdemont llega en un contexto político extremadamente complejo, tanto en Cataluña como en el resto de España. La cuestión de la independencia de Cataluña sigue siendo un tema central que divide profundamente al país. Por un lado, Junts mantiene una postura firme a favor de la autodeterminación y la liberación de los presos políticos, reivindicando lo que consideran un derecho legítimo del pueblo catalán a decidir su futuro. La amnistía, en este sentido, se presenta no solo como una exigencia para perdonar a aquellos que fueron condenados por participar en el proceso, sino también como un paso hacia la reparación de lo que consideran una injusticia histórica perpetrada por el Estado español. Por otro lado, el gobierno de Sánchez se encuentra en una posición extremadamente delicada. Por un lado, tiene que gestionar las demandas de los sectores independentistas, como Junts, ERC y otros actores del espacio separatista, a quienes les ha prometido un avance en el reconocimiento de sus derechos, incluyendo la cuestión de la amnistía, a cambio de su apoyo parlamentario. Este apoyo es crucial para la estabilidad del gobierno, que depende en gran medida de la coalición con los partidos independentistas para poder seguir adelante con sus reformas y políticas. No obstante, la amnistía y la concesión de más derechos al independentismo no son bien recibidos por una parte considerable de la población española, especialmente por los sectores constitucionalistas y monárquicos, que rechazan rotundamente cualquier tipo de concesión a los separatistas. La posibilidad de otorgar una amnistía a los responsables del proceso se ve como una traición a la unidad de España, y genera una creciente oposición tanto dentro de la sociedad como dentro del propio Partido Socialista, con figuras clave como el exministro Salvador Illa mostrando reticencias a esta medida. En este complicado escenario, Puigdemont no solo acusa al gobierno de Sánchez de ser corresponsable de la represión sufrida por los catalanes que luchan por la independencia, sino que también pone en duda la autenticidad de las promesas del Ejecutivo español. Al afirmar que tanto Sánchez como Illa son responsables de esa represión, Puigdemont está señalando a los principales actores del gobierno español como los responsables de haber sostenido una política de mano dura contra el independentismo, lo que, en su opinión, ha sido la causa de la radicalización y de la criminalización de los movimientos a favor de la autodeterminación. En sus intervenciones, el líder de Junts pone énfasis en la idea de que, sin la represión, el conflicto podría haberse resuelto de una manera mucho más dialogada y pacífica. Este enfrentamiento político en torno a la amnistía refleja una tensión creciente dentro de la política española, que no solo enfrenta a los independentistas con el gobierno central, sino que también pone de manifiesto las profundas divisiones que existen dentro de la sociedad española. Mientras Junts y otros partidos separatistas insisten en que la amnistía es una medida de justicia para reparar el daño sufrido por los líderes del proceso y por aquellos que se consideran víctimas de una persecución política, los sectores más unionistas y constitucionalistas perciben la amnistía como un premio a la desobediencia y un riesgo para la integridad de España. La polarización de este debate tiene implicaciones de largo alcance para el futuro político del país. Además, la cuestión de la amnistía se encuentra intrínsecamente vinculada a la cuestión de la legitimidad del proceso independentista. Para Puigdemont y su entorno, la amnistía es vista como una forma de reconocer que los actos cometidos durante el proceso fueron actos de legítima protesta política y no crímenes. Esto, por supuesto, contrasta con la posición del gobierno central, que, aunque dispuesto a dialogar en ciertos puntos, sigue defendiendo que las acciones del independentismo catalán fueron ilegales y que la unidad de España es un principio intocable. El hecho de que Puigdemont y otros líderes independentistas continúen insistiendo en su lucha por la autodeterminación, a pesar de las implicaciones legales y políticas de sus acciones, demuestra que el conflicto entre Cataluña y el resto de España sigue lejos de resolverse. Por otro lado, el gobierno de Pedro Sánchez ha buscado una salida a este conflicto mediante el diálogo, pero está claro que cualquier concesión que se haga al independentismo en términos de amnistía o autodeterminación será un arma de doble filo. Si bien podría garantizar el apoyo de los partidos separatistas, también podría provocar una fuerte reacción de rechazo en aquellos sectores que consideran que el gobierno está cediendo a las presiones de los independentistas en detrimento de la unidad nacional. Esto coloca a Sánchez en una encrucijada, donde cada paso que debe ser cuidadosamente calibrado para no socavar aún más la estabilidad política del país. En resumen, el tema de la amnistía continúa siendo uno de los puntos más conflictivos en la política española, y el discurso de Puigdemont no solo refleja la persistente polarización que existe sobre la cuestión de la independencia de Cataluña,
sino que también pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta el gobierno de Pedro Sánchez en su intento por gestionar este conflicto de manera que logre mantener la cohesión interna de su coalición, al mismo tiempo que trata de calmarlas tensiones con los sectores más contrarios al independentismo. A medida que esta cuestión se siga debatiendo en el ámbito político,